Bien, buenas tardes. Una vez más aquí, y ya son 16 años, o sea, que llevo casi tantos como Ángel. Y bueno, por primera vez yo creo que voy a presentar algo que no es de Cantabria, en realidad es una fábrica de Miranda de Ebro, como se ve en la presentación, y bueno, forma parte del trabajo que estamos haciendo desde diversas universidades, en un proyecto de investigación de la imagen del Instituto Nacional de Industria en el territorio, cartografía y paisaje de la industria. Bueno, pues dentro de algunas de las fábricas que he estudiado, pues una es esta de Fefasa. Incluye aquí una cronología muy básica y no me voy a detener en ella de la fábrica. Sí destacar pues, que la industria, bueno, esta fábrica en concreto, nace en plena autarquía, dentro de esa idea de la sustitución de importaciones. España casi no producía fibras artificiales, ni siquiera para el consumo local, y bueno, pues se determina la dictadura que se va a favorecer la industria de fibras celulósicas a base de primeras materias nacionales en ciclo productivo completo, es decir, producir la celulosa y la segunda fase, que sería la producción de fibras artificiales en el sector textil. La fábrica empieza a construirse en torno a 1943, años antes había constituido Fefasa y que fue declarada de interés nacional. Tiene problemas económicos y en 1944 solicita el auxilio del INI, que participa en la ampliación del capital. El proceso va a ser muy lento, como se ve ahí. La fábrica de fibras se inaugura en 1952, la de celulosa en el 56. Al revés de lo que sería normal, la celulosa es la materia prima para la fabricación de fibras. Después, más tarde, ya en los años finales de los 60, en 1967, se construye una nueva fábrica, una tercera fábrica en ese lugar, para fabricar fibras sintéticas, y en el año 72 se integra Fefasa en ENCE, que es la empresa pública, la empresa del INI, que fusiona todas las empresas dedicadas al sector de la celulosa. Y bueno, ya en los últimos años, desde los años 80, diversas fábricas, o mejor dicho, empresas extranjeras, norteamericanas o suecas, como fue la última, fueron los propietarios hasta llegar al cierre en 2009 y el desmantelamiento de la fábrica, de gran parte de la fábrica, en 2012, ¿no? Bueno, aquí algunas noticias de prensa, ¿no? Pues la visita del dictador a la inauguración de una fase de la fábrica. Y bueno, este es el proyecto original de la fábrica, ¿no? La idea, vamos a ver primero lo que queda del espacio productivo. Este es el proyecto original, no se va a construir tal cual. Se encarga de los cálculos y demás al ingeniero Eduardo Torroja. Hace todos los cálculos, aunque, como veremos, no todos los elementos, todas las naves tienen su firma, las naves que se conservan en la actualidad. La maquinaria se adquiere en Alemania, pues, lógicamente en esos años 40 nuestras relaciones internacionales eran las que eran y únicamente podíamos contar con Alemania e Italia. En este caso, pues una empresa alemana, Fricks Gesellschaft o algo así, mi nivel de alemán es nulo, pues es la que hace el asesoramiento técnico y demás de la fábrica. Bien, aquí tenemos dos vistas aéreas de la fábrica en 1953 y en 1960, es decir, la imagen de la izquierda es cuando ya se ha construido la fábrica de fibras y en 1960 cuando ya está construido esa segunda fábrica, que sería la de celulosa, todavía no la de fibras sintéticas. Bueno, los edificios que se ven ahí, pues prácticamente se han demolido casi todos, como luego iremos viendo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Por una parte, el espacio productivo y por otra parte, el espacio social, el poblado obrero, un poblado obrero desde luego muy interesante ahí en Miranda de Ebro. Si vemos el espacio productivo, se ve en naranja lo que sería la fábrica de fibras y en azul lo que era la fábrica de celulosa, y en ese color crema pues lo que ellos denominaban servicios auxiliares, ¿no? Y se ve, bueno, un trazado del ferrocarril interior que circulaba por la fábrica, la depuradora de aguas, el canal de aguas residuales y demás.
y el espacio del poblado, que no solo incluía, evidentemente, viviendas, sino también equipamientos deportivos, religiosos, educativos, etc. Bien, como decía, la fábrica, al poco de cerrar, en 2009, pues 3 años más tarde, empieza su demolición y se acaba pues, prácticamente todas las naves donde se realizaban los procesos, en realidad. O sea, perdemos las naves, evidentemente la maquinaria también la hemos perdido. Nos quedan algunas naves que luego veremos. Está el almacén de paja, la depuradora de aguas, las chimeneas. Eso siempre se conserva. Como decía Horacio Capel, pues ese componente fálico que tiene la chimenea parece que hace que en todos los sitios solo se conserve la chimenea, aunque sea, como en este caso, descontextualizada. Todo ese espacio ahora es propiedad de una empresa logística de contenedores y, bueno, pues tiene ahí las chimeneas que están protegidas, creo recordar, por parte del ayuntamiento y no se puede hacer nada con ellas. Con la más alta, que es la que vamos a ver, y con la más pequeña. Este es uno de los elementos. Hay que decir que 3 de los elementos de la fábrica, la chimenea, el almacén de paja y la depuradora de aguas, están en la lista de Docomomo. Esta chimenea es muy singular, desde luego marca todo el paisaje de Miranda de Ebro. Sobre todo si vamos por la autovía, lo que vemos en Miranda, sobre todo es esta chimenea, aunque ya no eche humo, y como decía el amigo Javi Puertas, el presidente de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial, como lía la cabrona. Porque claro, estamos hablando de una industria química. Bueno, pues eso se ha conservado, lo vemos ahí. La chimenea es, bueno, los cálculos los hizo Eduardo Torroja, se concluye en 1946, es decir, todavía tardará años, ¿no? 6 años o por lo menos casi en expulsar humo, salvo lo que podía sacar de una fábrica experimental que hubo previamente. Bueno, se conserva esta fábrica de ladrillo. Bueno, la idea de esa gran altura que tiene, 110 metros, era dispersar los humos y sobre todo no afectar al barrio obrero, que luego vamos a ver. Al fin y al cabo estamos a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros del centro de Miranda de Ebro, ¿no? Este otro elemento que se conserva es el almacén de paja. Torroja diseñó, ¿no?, y calculó un almacén de paja y una depuradora de aguas, pero finalmente no se construyeron. Se debe al ingeniero Ildefonso Sánchez del Río, ¿no? El almacén de paja es básico para la fábrica, ¿no?, porque la idea original, aunque luego no se hará, era obtener celulosa a partir de paja de cereal. Por eso inicialmente la empresa se iba a localizar en Valladolid. El hecho de que se localice en Miranda en Miranda de Ebro es porque los ingenieros alemanes que llegan a España pues consideran más oportuno utilizar, entre otros factores, ¿no?, el agua del río Ebro, aprovechar ese nudo ferroviario que era Miranda de Ebro para abastecerse de materia prima. Al fin y al cabo, en toda Castilla había paja de cereal abundante. Bueno, por tanto, este es el almacén de paja, es un almacén de grandes dimensiones, son 120 metros de largo por 60 de ancho, incluidos estas naves laterales por donde circulaba el ferrocarril para descargar y cargar la paja. Y bueno, pues es un edificio, desde luego, muy interesante, esta nave de hormigón. Junto a él, este otro edificio es un complemento, es el cortador y clasificación, bueno, lo tenemos aquí, la nave de cortado y clasificación de la paja. Se almacenaba allí y pasaba a este lugar donde, bueno, se eliminaban todas las impurezas, los granos y demás que pudiera haber antes de pasar a los hilos y al propio proceso, ¿no?, para producir celulosa. La depuradora de aguas es muy interesante también, es como en el caso anterior, ¿no?, el sistema de dovelas Honda, ¿no?, para conseguir esas amplia luz que tiene. Aquí lo vemos en comparación, ¿no?, el momento que estaba en actividad y una foto pues, de principios de este año. Bueno, evidentemente es un lugar muy vandalizado, los cristales prácticamente no quedan. Se ha perdido, por ejemplo, el escudo que presidía esta nave, pero bueno, está ahí y, como digo, está dentro de la lista del Docomomo. Estas son imágenes del exterior y alguna más del interior más concreta de la propia nave.
Otros elementos que se han conservado era la chimenea de ventilación, que es la chimenea más pequeñita, que está ahí como subida en un pedestal. Ya lo era cuando estaba en activo y ahora pues también, ¿no? Es de dimensiones más reducidas que la gran chimenea, pero también visible, ¿no?, dentro del paisaje. Queda el edificio de oficinas. Yo no he podido acceder al interior para ver en qué estado se conserva, pero sí sabemos que está ahí. Y luego otros edificios, pues como se ve ahí, pues la báscula de camiones, un edificio también bastante singular, el taller mecánico, el transformador o un edificio que era de servicios de incendios. Esto es lo que queda del espacio productivo. En 2 minutos hablo del poblado, que es realmente muy interesante, porque el poblado se empieza a construir, bueno, el proyecto, mejor dicho, a la vez que la fábrica. Pero, bueno, todos los problemas económicos que tiene la empresa hacen que hasta 1951 no se afronte la primera fase del proyecto. Inicialmente se pretendía construir 600 viviendas, por lo menos. El proyecto final va a tener 326 viviendas, que ya son muchas para una fábrica como esta. Es una pequeña proporción de los trabajadores, pero bueno, muy interesante. 326 viviendas individuales. Estamos hablando de chalés, nunca de viviendas plurifamiliares, de bloques de pisos, ¿no? El proyecto inicial, el primero que se inaugura en 1952, es este, son 64 viviendas que, como digo, tiene la peculiaridad de entrada que es un barrio que todas las viviendas son diferentes, no hay una homogeneidad estilística o arquitectónica, bien sea en el interior o en la decoración exterior, algo cambia siempre. Y lo importante, tampoco hay una jerarquización del espacio residencial. Todas las viviendas ahí conviven o convivían trabajadores, capataces, técnicos, con viviendas muy semejantes. Tal vez las más pequeñas eran para los trabajadores, pero lo que no variaba, por ejemplo, era la dimensión de la parcela. La más pequeña de todas las parcelas que hay allí tiene 600 metros cuadrados, incluyendo la construcción, el espacio construido. Y alguna llega o supera los 1.000 metros cuadrados. Como digo, no hay jerarquía en ningún caso. Y bueno, voy a ir terminando. Bueno, aquí podemos ver en este plano lo que son las viviendas y las parcelas, un poco con más detalle, y todo el espacio de los equipamientos religiosos, con la iglesia que preside todo el conjunto, como vamos a ver, las escuelas de niños y niñas y espacios deportivos diversos, campo de fútbol, piscina, bolera de 3 tablones, el juego que se juega en el norte de Burgos, pista de tenis, cancha de baloncesto, etc. Y aquí unas imágenes que puedan mostrar este barrio, ¿no?, que se mantiene en la actualidad. Casi todas las viviendas siguen en el mismo, siguen estando. Hay más o menos unas 30 y algo que se han derribado y son de nueva construcción, pero lo que me resulta muy interesante es que se mantiene en general, cuando vas paseando, ese ambiente del barrio obrero de esa fecha, de los años 50, ¿no? La segunda fase, la última es del 58. Y se ve, ¿no?, aunque solo sean las fachadas. Seguramente, claro, teniendo 600 metros cuadrados de finca, en la parte de atrás pues hay ampliaciones, cenadores y demás, y ya no se mantiene el uso hortícola que tenía originalmente, ¿no? Pero bueno, cuando vas paseando, que son las imágenes que se pueden ver, pues bueno, las viviendas mantienen ese aspecto. Incluso los cerramientos, algunos son cerramientos originales, aunque en este caso alguno ha ido cambiando, ¿no? Bueno, dice este estudio, lo tendrán en el texto, pues más o menos estamos hablando de que en torno al 60% mantienen ese aire o esa esencia original, que sería el de esta vivienda, una vivienda que mantiene incluso los colores y las dimensiones originales, esta con un poco de reforma, la inclusión de un garaje, esta que ya no solo es un garaje, sino también un cenador y demás, estas que incluyen dos pisos y de nueva construcción. Bueno, vemos otras imágenes diversas, ¿no? Esta es de la carretera general, la iglesia también incluida en el Docomomo y los equipamientos. Bueno, aquí la escuela de niños, la de niñas que parte se demolió, el edificio social que ahora es una clínica, campo de fútbol, piscina, esta la cancha de baloncesto, la de tenis y la bolera. Y nada, muchas gracias por su atención.